Decía que lo último que habíamos visto era el tema de los agentes antimicrobianos. Os recordaba que podíamos tener los agentes microbicidas y los agentes microbiostáticos. Los primeros causaban la muerte de los microorganismos, los eliminaban totalmente de manera que esterilizan aquello en lo que se aplica, y los microbiostáticos que inhibían la capacidad de división del microorganismo, de manera que lo que hacemos realmente es reducir el número de microorganismos y esperar a que se vaya agotando la colonia. Esto es, bueno, tiene relación con lo del el ciclo de vida de los microorganismos en un cultivo cerrado en el que no aplicábamos ni nutrientes ni eliminación de sustancias de desecho, de manera que se acaban eliminando los microorganismos. Es más o menos algo parecido, no exactamente igual, pero bueno, la idea es que al no poder dividirse los microorganismos, estos acaban al final muriendo, ¿no? Todos los microorganismos tienen un periodo de vida y si los esterilizas, que sería esterilizarlo, acaban desapareciendo porque bueno, se consumen a sí mismos. Os recordaba también que estos agentes antimicrobianos pueden ser agentes físicos, químicos o biológicos. Los biológicos eran los más importantes porque bueno, son los antibióticos, que os recordaba que tenían una toxicidad selectiva, ya que eran capaces de actuar sobre el patógeno, pero no dañar al hospedador, lo cual es interesante. Sin embargo, debemos recordar que los antibióticos no tienen efectividad sobre los virus, ya que los virus no tienen un mecanismo, un metabolismo propio, no realizan ninguna reacción metabólica dentro de sí misma, con lo cual los antibióticos no tienen un target, no tienen una posible diana de actuación dentro de los virus, con lo cual la aplicación de antibióticos ante infecciones víricas, lo único que podría causar es una generación de resistencia del resto de bacterias hacia esos antibióticos, ¿no? De hecho, os recordaba también a colación de todo esto que los casos en los que ahora mismo con el coronavirus están aplicando antibióticos se deben precisamente al intento de evitar o al tratamiento de posibles agentes oportunistas que se hayan establecido o que se puedan establecer en el paciente en cuestión, ya que como le bajan las defensas, cualquier organismo oportunista podría causar en ese momento una infección. Una vez entonces terminada toda esta parte de patogenicidad, lo que entraríamos a ver es la parte de los ciclos biogeoquímicos. Un ciclo biogeoquímico es el proceso mediante el cual se realiza la circulación de los bioelementos entre los seres vivos y su medio. Es decir, es la serie de procesos por los cuales va pasando el bioelemento en cuestión que nos interesa a través de los microorganismos y el medio, y cómo se va reduciendo y oxidando para que lo vayan empleando cada uno de ellos. De manera que, digamos que unos lo toman como sustancia nutritiva y lo devuelven como sustancia de desecho de alguna manera, que otros microorganismos toman y procesan como sustancia nutritiva, hasta que acaba volviendo al medio. Como os digo, lógicamente los microorganismos van a tener un papel fundamental en todo esto, ¿no? Lo lógico. Porque van a ser los que integren estos bioelementos en las redes tróficas y los que después acaben probablemente devolviéndolo también a las redes tróficas, según el ciclo, de distintas maneras. El primer ciclo que vamos a ver es el del carbono. En la Tierra encontraremos dos reservorios de carbono principales, ¿vale? Los depósitos de rocas carbonatadas van a ser esos carburantes fósiles, los sedimentos que se producen cuando mueren o fallecen los organismos, etcétera, que por unos procesos de presión se quedan ahí retenidos y entonces forman fósiles. Lógicamente os daréis cuenta entonces que como los fósiles duran tantísimos años, ese carbono va a ser poco activo, es decir, no queda muy disponible para los seres vivos. Es un poquito lo que le pasa al petróleo y al carbón, que veremos al final, pero en este caso digamos que es más
más perpetuo todavía porque... No sé qué ha pasado. No sé si estoy grabando o no estoy grabando. Eso, los fósiles no los vamos a usar como combustible, con lo cual no vamos a realizar ese proceso de combustión que lo devuelva a la atmósfera. Y el otro depósito, el otro reservorio de carbón más importante es precisamente la atmósfera, en la que la vamos a encontrar como dióxido de carbono, como monóxido de carbono, como metano, de distintas maneras, ¿vale? Vamos a encontrar entonces dos subciclos dentro de lo que es el ciclo del carbono. Un ciclo óxico, que va a ocurrir lógicamente en condiciones aerobias, en el cual, bueno, las plantas van a asimilar el carbono por el ciclo de Calvin, los microorganismos aerobios, lógicamente en este caso, lo van a oxidar y lo van a devolver a través de la respiración, y las bacterias oxidantes del metano van a convertir el metano en CO2. Por otra parte, tendremos un subciclo anóxico que ocurrirá en ausencia de oxígeno, en el cual las bacterias fotosintéticas lo reducirán en su fotosíntesis, las bacterias rojas del azufre usarán el ciclo de Calvin y las bacterias del azufre lo harán por el ciclo de Krebs inverso. Lógicamente, todo esto se irá conectando entre sí y es lo que vamos a ver ahora. Ambas imágenes que tenéis delante, los dos ciclos, son básicamente lo mismo, lo que pasa que en distinta forma de esquematizarlo, ¿vale? Lo importante en estos ciclos, os recordaba que es simplemente entenderlos, entender cómo todo el carbono circula, pero realmente el cómo se representa esa circulación no es, digamos, no es un consenso, no hay un consenso para representarlo. Se puede representar así, se puede representar en un anagrama, sobre un dibujo del propio medio, o seguro que se os ocurrirán 100.000 formas más de representarlo. Yo he puesto aquí estas dos. Vamos a comenzar pensando que bueno, el CO2 de la atmósfera va a ser fijado por los organismos autótrofos y esto va a poder realizarse de dos maneras distintas. En condiciones aerobias, es decir, en presencia de oxígeno, las plantas, las algas, los protistas verdes, las cianobacterias, lo van a fijar en la fotosíntesis aerobia. Concretamente, si recordáis, en aquella fase oscura, en la parte del ciclo de Calvin, que gracias al rubisco incorporaban el CO2 y lo acababan empleando para formar glucosa principalmente, o fructosa si se quedaba dentro del cloroplasto, etcétera, ¿vale? Dependiendo de dónde lo quisieran llevar, a dónde quisieran emplearlo. Por su parte, las bacterias anaerobias lo van a fijar también en la fotosíntesis, pero en este caso anoxigénica, y las bacterias quimiolitótrofas también lo podrán fijar. La fijación de todo este carbono en estos procesos, bien sea de manera aerobia o de manera anaeróbica, lo que va a hacer es que este carbono inorgánico, atmosférico, que no está accesible al resto de los organismos, se convierta en un carbono orgánico que ya es accesible a organismos tanto aerobios como anaerobios, ¿vale? Lo que van a hacer estos organismos es alimentarse de estos primeros fijadores y asimilar precisamente todo este carbono orgánico dentro de sus moléculas, de sus proteínas, de donde lo necesiten. Lo que ocurrirá es que los organismos entonces van a realizar una respiración bien aeróbica o anaeróbica, la que sea que les corresponda, y van a devolver el CO2 directamente a la atmósfera por su respiración. Pero también estos organismos van a crear restos, bien cuando pues, se les caigan pelos o escamas, plumas o restos de desecho, defecaciones, etcétera, o también a la hora de, bueno, cuando fallezcan y sus cadáveres se empiecen a descomponer, bueno, estos restos entonces
van a poder seguir dos vías. Por un lado, los restos animales podrían, por ejemplo, sedimentar y formar petróleo, mientras que los restos vegetales principalmente sedimentarían en carbono. Estos dos compuestos, ¿no?, que se forman tienen la peculiaridad de que van a retener el carbono durante muchos años. Para formar petróleo y carbón hace falta miles de años, incluso millones de años. Y eso, lógicamente, lo que va a hacer va a ser tener el carbono retenido, de manera que no vuelve al ciclo. Es un gran depósito de carbono que no queda disponible para los organismos de ningún tipo. Lo que sí que va a poder devolver este carbono a la atmósfera va a ser la combustión de estos compuestos energéticos, vamos a llamarlo, ¿no?, de estas sustancias. Cuando se combustiona se va a formar tanto CO como CO2, es decir, como monóxido de carbono como dióxido de carbono. Os recordaba que el monóxido de carbono es ese gas que se llama el de la muerte dulce, que es cuando se produce una combustión incompleta. Y bueno, sí, dicho de manera fácil, sí, una combustión incompleta que produce ese monóxido de carbono, que era el que había causado tantos problemas cuando, por ejemplo, se queda alguien encerrado en el coche y la calefacción no funciona correctamente y se quedan dormidos y se intoxican por culpa de estar respirando monóxido de carbono. Pues es ese compuesto el que lo produce, ¿vale? Y una combustión incompleta de petróleo y de carbón también produciría monóxido de carbono, pero una combustión normal produciría dióxido de carbono, pero ambas sustancias tienen carbono que volverían a la atmósfera. Pero los restos también pueden ser tomados por los descomponedores fermentadores que van a formar CO2, y este CO2 irá directamente a la atmósfera. Y además de CO2 pueden formar otras sustancias como ácidos grasos o alcoholes, bueno, pueden formar agua también y bueno, otra serie de sustancias, fenoles, etcétera, que las bacterias metanogénicas van a convertir en metano. Este metano, junto también al metano, que es una sustancia de desecho de los organismos superiores, de estos anaerobios y anaerobios, por ejemplo, la controversia de los pedos de las vacas, ¿no? La controversia porque se llegó a decir que las flatulencias de las vacas contaminaban más que la industria actual del planeta, ¿no?, de todo el planeta. Es bastante exagerado desde mi punto de vista, pero bueno, existió esa controversia, ¿no?, que decía que era lo que estaba causando también el agujero de la capa de ozono. Bueno, en el tiempo que llevamos de cuarentena dicen que el agujero de la capa de ozono se ha casi cerrado o se ha restablecido bastante, no sé exactamente cuál es el nivel, pero... Y yo creo que las vacas seguirán expulsando las mismas flatulencias que hacían hasta ahora, así que creo que, bueno, que nosotros en la industria tenemos bastante culpa. Pero sí es verdad que los organismos producimos metano como sustancias de desecho y este metano será cogido por las bacterias metanotróficas y convertido en CO2 que volverá directamente a la atmósfera. Y esto, si os dais cuenta, es lo que va a cerrar todo el ciclo. Es decir, de todas formas, en las que el dióxido de carbono acabará directamente volviendo a la atmósfera. Simplemente recordaros eso, el petróleo y el carbón tardará más tiempo en regresar porque necesitarán una combustión mayor. El siguiente ciclo que vamos a ver va a ser el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno lo vamos a encontrar en la atmósfera en una concentración muy alta, el 78, 75, 80%, ¿vale? Normalmente 78% se dice. Y bueno, también lo vamos a encontrar en los suelos como nitratos. En el ciclo del carbono vamos a encontrar varias etapas. La primera va a ser la reducción o fijación del nitrógeno atmosférico, ¿no? En este caso, el nitrógeno se va a reducir al ion amonio en un proceso que realmente es costoso, por lo cual solo lo realizan algunas bacterias, ¿no?, que son las bacterias que se denominan diazotróficas. Gracias a que estas bacterias tienen una enzima que se llama nitrogenasa. Lo que va a ocurrir entonces es que estas bacterias van a ser las que fijen el nitrógeno al convertirlo en amonio. Con lo cual, en la siguiente etapa, que es la etapa de nitrificación,
lo que va a ocurrir es que el ion amonio va a ser oxidado a nitrito y estos nitritos van a ser oxidados a nitratos por distintas bacterias. Recordaba el ejemplo de eso, nitrobacter y nitrosomonas, que por ejemplo catalizarían cada una de las dos etapas que os acabo de comentar. Lo que hacen precisamente estas bacterias es dejar nitratos en el suelo y estos nitratos ya sí son asimilables por las plantas, que no pueden tomarlas como nitrógeno directamente, necesitan que esté en forma de nitrato y de esa manera lo podrán absorber por las raíces. La siguiente fase entonces será precisamente la reducción fotosintética del nitrógeno. Las plantas que van a coger ese nitrógeno, bueno, organismos autótrofos en general, realmente, van a incorporar estos nitratos y con ellos van a formar los aminoácidos. Os recordaba aquellas reacciones en las que se empleaba el alfa-cetoglutarato como intercambiador de los grupos aminos, etcétera, ¿no? Que habíamos visto. Entonces, de esta manera el nitrógeno es incorporado en todos los aminoácidos. En la siguiente etapa será la amonificación, porque los restos orgánicos de estas plantas que han fijado el nitrógeno y de los organismos superiores que se coman a esas plantas y que, por tanto, asimilen en sus aminoácidos ese nitrógeno, bueno, pues todos esos restos orgánicos se van a degradar y van a formar amonio. Y este amonio va a salir va a quedar en el medio para que lo empleen las bacterias, o para que se vuelvan a formar nitritos y de ahí nitratos. Pero también vamos a tener una quinta fase en la que unas bacterias anaerobias van a usar esos nitratos para formar nitrógeno que van a devolver al medio, es decir, van a desnitrificar el suelo y esto va a provocar cierta bueno, digamos que van a reducir la fertilidad del suelo, ¿no? Lo van a, sí, van a eliminarlo del suelo, entonces al no estar disponible para las plantas no es tan fértil, las plantas no se pueden alimentar tanto, pero sí es verdad que esto cierra el ciclo y permite, bueno, que el nitrógeno se recicle. Otra forma de comentar el ciclo sería pues, en base a este esquema en el que recuerdo que bueno, aquí nos faltarían las bacterias desnitrificantes. Bueno. Básicamente tendremos el nitrógeno en la atmósfera en una alta concentración y este nitrógeno va a ser fijado por las bacterias que van a formar los nitratos, ¿vale? Bueno, recordad todos los pasos que os he dicho realmente. Y además, cuando los organismos mueren, hongos y bacterias van a realizar la amonificación y van a formar el amonio. Y este amonio va a ser usado por esas bacterias nitrificantes y para formar nitritos y por las nitrosificantes para los nitratos. Todos esos nitratos van a quedar entonces disponibles para las plantas que los van a fijar y los organismos que van a ingerir a esas plantas y esas algas, en este caso, que van a asimilar ese nitrógeno en sus aminoácidos, ¿no? Cuando estos organismos mueran y formen restos de sustancias de desecho, etc., van a ser cogidos por los descomponedores que van a volver a formar sus sustancias, ¿no? Y por otro lado, entonces, recordad que tendríamos las desnitrificantes, que serían las que sacarían del suelo los nitratos y los convertirían en nitrógeno atmosférico. Lo que ya hemos estado comentando. El siguiente ciclo, entonces, va a ser el ciclo del fosfato. El fósforo está presente en la naturaleza principalmente en forma de rocas fosfatadas, sedimentado. Estas rocas, por acción de la lluvia, por ejemplo, o por acción de la erosión del mar, si se encuentran dentro del agua y tal, se van a ir disolviendo y van a formar el ion fosfato. El ion fosfato, como digo, va a poder estar en el suelo o en el mar, dependiendo de dónde se hayan formado las rocas fosfatadas. Entonces, este ion fosfato va a ser asimilado por las algas, van a convertir en fosfato orgánico, y estas plantas y algas van a ser las que sirvan de alimento a los animales, que entonces las incorporarán ellos, incorporarán el fosfato. Los restos de todos estos animales y plantas y algas, bien sean, ya os digo, restos de organismos vivos o bien los cadáveres en descomposición, pueden sedimentar directamente y formar más rocas fosfatadas
o sedimentar de una manera un poco más especial, es decir, entrando en las redes tróficas marinas, donde bueno, el fitoplancton el fitoplancton y el zooplancton se alimentan de estos restos, de estos sedimentos, y esos sirven de alimento a los peces y los peces de alimento a las aves. Entonces, las aves incorporan este fosfato y lo excretarán junto con sus excrementos. Sus excrementos se denominan guano y son muy ricos en ion fosfato. Entonces, estos ion fosfatos van directamente a suelo y a mar y sí, van a devolver este ion fosfato a estos lugares, ¿no? Y cierran el ciclo también por aquí. Pero bueno, recordaros que bueno, ellos lo cerrarían directamente enviando iones fosfato y segmentos de los restos de los organismos directamente formarían rocas fosfatadas. Y este es el ciclo del fosfato, que es bastante sencillo. El siguiente ciclo va a ser el del azufre. En este caso vamos a partir del sulfato, ¿vale? El ion sulfato se encontrará en el suelo. De esta manera, bueno, este ion sulfato por desulfovibrio puede formar directamente sulfuro de hidrógeno. Pero si lo emplean las plantas, ¿vale? Las plantas y los microorganismos, por las reacciones que vimos en el anabolismo, pueden formar aminoácidos. Os recuerdo que la reacción que habíamos visto en anabolismo era la de la formación de la cisteína, pero el otro aminoácido que tiene mucho azufre es la metionina. Entonces, tanto plantas como algunos microorganismos van a emplear este sulfato para formar precisamente cisteína y metionina. Estas plantas entonces van a ser ingeridas por animales, y estos animales, es decir, en las sucesivas redes tróficas, y los restos de estos microorganismos, de estos organismos superiores, perdón, van a ser empleados por algunos microorganismos descomponedores y van a formar sulfuro de hidrógeno, como si entonces que se va a juntar al que de sulfovibrio forma directamente a partir del sulfato. Este sulfuro de hidrógeno va a poder seguir tres vías. Puede formar directamente dióxido de azufre que se excreta a la atmósfera por una serie de reacciones, es decir, pasa directamente a la atmósfera, o puede formar los sulfuros metálicos en carbones, o por ejemplo formar parte del magma, que por una serie de reacciones pues, de combustión, meteorización, o porque en la industria realizamos combustiones, bueno, por la minería, etcétera, sobre todo por meteorización y volcanismo, van a formar entonces dióxido de azufre en la atmósfera. Ya volverá a la atmósfera, ¿no? Pero también puede ocurrir que las sulfobacterias formen en oxidaciones quimiosintéticas y fotosintéticas, en oxidaciones de oxidación, el azufre acabe formando otra vez estos sulfatos, estos iones sulfatos. Y estos iones sulfatos podrían depositarse en sedimentos llamados evaporitas, que van a mantener estos iones sulfatos retenidos de manera que se van a ir liberando más lentamente, o van a quedar en el suelo para que los vuelvan a coger las plantas. Y sí, estas serían las tres maneras, y esto cerraría entonces el ciclo. Si os dais cuenta, lo que tenemos entonces es el sulfuro en la atmósfera, y la forma en la que va a llegar al suelo va a ser mediante la lluvia. Os recordaba que cuando la lluvia tiene un gran componente de azufre, nos enfrentamos a una lluvia ácida, lo cual es bastante erosivo, bastante malo para el medio ambiente. Pero normalmente la lluvia tiene un componente de azufre, X, no recuerdo muy bien cuál, que es necesario porque precisamente sirve de sustancia nutritiva para las plantas. Es decir, las plantas lo toman para realizar sus aminoácidos, fijándolo en la metionina y en la cisteína. Entonces, bueno, cierto componente de azufre en la lluvia es necesario, y tenemos un exceso, entonces entramos en una lluvia ácida que es bastante erosiva y destructiva.
Y por último tendríamos el ciclo del hierro, que es el más sencillito de todos, en el cual van a intervenir distintos tipos de microorganismos, ¿vale? Por un lado, vamos a tener las bacterias reductoras del hierro férrico, vamos a tener hierro en este caso, van a reducir este hierro y van a formar hierro ferroso, o catión ferroso, como lo queráis, por una respiración anaerobia, ¿vale? Bien sea, aquí pone bacteriana o química, que en sus distintos metabolismos, ¿vale? Este ion ferroso puede bien oxidarse y formar hierro férrico directamente por acción simplemente de la atmósfera, espontáneamente se oxida, pero también puede ser cogido por ciertas bacterias oxidadoras, unas bacterias quimiolitrótrofos, que lo van a emplear como donador de electrones y lo van a convertir en ion férrico directamente ellas. Entonces, digamos que puede volver de dos maneras. De esta forma, se cierra el ciclo, que es bastante sencillo, como os digo, es simplemente de férrico a ferroso y de ferroso a férrico, y simplemente saber eso, que de ferroso a férrico puede ocurrir espontáneamente o por los microorganismos. Y por último, nos quedaría todo el tema entonces de la ingeniería industrial. Bueno, en esta parte de la microbiología industrial, entonces tenemos que comentar que la biotecnología va a ser el conjunto de procesos industriales que se va a servir de los microorganismos o de células procedentes de animales o vegetales, ¿vale? Pero que son microorganismos, para obtener productos comerciales, para realizar transformaciones químicas que van a ser beneficiosas para, en este caso, para los humanos, ¿vale? La microbiología industrial concretamente va a ser la que emplee el metabolismo de los microbios. La biotecnología, como os digo, podemos emplear células procedentes de los animales o de los vegetales, transformaciones o, por ejemplo, por el ADN o por vectores, etc. Pero la microbiología industrial va a ser la que específicamente emplee el metabolismo de los microorganismos, ¿vale? Y vamos a encontrar dos reacciones principales de interés para el humano, ¿vale? Que van a ser la fermentación alcohólica y la fermentación láctea. Ningún misterio. La fermentación alcohólica, bueno, ambas son fermentaciones, con lo cual ambas son procesos anaerobios que van a realizar unos microorganismos. Por ejemplo, en el caso de la fermentación alcohólica va a ser realizada por las levaduras, bien dependiendo de si es para hacer, por ejemplo, cerveza o para hacer vino, y entre otras, ¿vale? Hay otras reacciones, lo que pasa que son las típicas, la del vino y la cerveza, pues van a ser unas levaduras u otras, ¿vale? Y lo que van a hacer estas levaduras es coger unos sustratos azucarados, que también dependerán de si es para formar vino o para formar cerveza, serán unos u otros, ¿vale? Los van a oxidar parcialmente y van a producir ese etanol. Y además de etanol, otras sustancias que es lo que van a acabar formando el vino o la cerveza. Por ejemplo, otra fermentación alcohólica que no es tan evidente es la del pan. El pan también es una fermentación alcohólica, también se realiza por una levadura, también se produce etanol, sin embargo no es una sustancia alcohólica al final. Entonces, aunque no es tan obvio, sí es una fermentación alcohólica. Y por otro lado vamos a tener las fermentaciones lácticas. En este caso, en vez de ser producida por levaduras, va a ser producida por bacterias lácticas. Y en este caso, lo que va a producirse en vez de etanol va a ser ácido láctico, que es lo que va a ser, o va a actuar como el conservante de esos productos lácteos, por ejemplo, del yogur, la mantequilla, el queso, todo ello es una fermentación láctica en distintos tiempos, con distintos microorganismos y distinta sustancia prima, por así decirlo. O sea, unos van tomando el previo de otros, por ejemplo, pero todas ellas son fermentaciones lácticas y en todas ellas se va a estar produciendo este ácido láctico que va a actuar de conservante. Vamos a tener, lógicamente, distintos objetivos en función de la industria en la que nos encontremos. La industria microbiana, como os digo, puede ser empleada con distintos objetivos. Los que estamos comentando ahora son principalmente la producción de alimentos,
pero en la industria farmacéutica también se va a poder usar ese etanol como de la fermentación alcohólica para ser empleado como antiséptico. Por otro lado, también tenemos los antibióticos. Los antibióticos os decía que estaban producidos por las arqueobacterias, pero también existen ciertas levaduras que la producen. El ejemplo más típico es el penicilio, la penicilina, que, bueno, no sé si sabéis la historia, pero Pasteur descubrió la penicilina por accidente, puro accidente. No estaba buscando un antibiótico, es lo que estaba trabajando, pero estaba trabajando con otra cosa totalmente diferente. Y vio que se le contaminó la muestra y se murieron las bacterias que había allí. Recuerdo que los virus no fallecen, ¿vale? Pero sé que se lo contaminó, lo que no sé si fallecieron las bacterias que a él le interesaban o las que también habían contaminado, ¿vale? No estoy muy segura de la historia, pero sé que él estaba trabajando con otro organismo diferente y que por contaminación se le colocó allí la levadura que provocó el penicillium y mató al resto de bacterias que no sé si estaban allí por contaminación o eran de la placa, ¿vale? Y así se descubrió uno de los antibióticos pues, más potentes y más empleados hasta ahora. También por microorganismos podemos conseguir aminoácidos, bacterias, enzimas, vitaminas que interesan, un montón de cosas, ¿vale? Y por último sería el empleo de los microorganismos en el medio ambiente. Y esto es lo que se conoce como bioremediación. Bueno, concretamente lo que empleamos en este caso es el poder de biodegradación que tienen ciertos microorganismos sobre algunas moléculas que para nosotros o para el medio ambiente sean tóxicas. Es decir, existen microorganismos que son capaces de biodegradar toxinas de X tipo, no solo aquellas endotoxinas y exotoxinas que hablábamos de los microorganismos dentro de nuestro cuerpo, sino sustancias, moléculas complejas, orgánicas o orgánicas que resulten tóxicas. Y ciertos microorganismos tienen la capacidad de biodegradarlas. Entonces, el empleo de esos microorganismos para realizar un proceso de eliminado de la contaminación del medio ambiente es lo que se conoce como bioremediación. La bioremediación va a ser un proceso en el que con la intervención humana se va a aprovechar la capacidad de estos microorganismos para degradar ciertas sustancias contaminantes. Vamos a tener varios procesos, por ejemplo la detoxificación, que va a ser emplear los microorganismos para que conviertan una molécula tóxica en una no tóxica, o una degradación que va a coger moléculas complejas y a formar moléculas simples, o una conjugación que a partir de metabolitos simples, entonces se van a formar metabolismos complejos y que todos estos productos al final lo que van a ser va a ser interesantes para el medio ambiente para ayudar, por ejemplo, en el reciclaje o en la descontaminación de la polución de los coches, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿vale? O supongo que os sonará lo que es la eutrofización. Cuando se produce eutrofización en un lago, una manera de volver a reciclar ese ambiente, por así decirlo, es decir, a liberarlo de toda la porquería que ha causado esa eutrofización es mediante la bioremediación. Se añaden unos microorganismos que son capaces de digerir todas esas sustancias que están causando el problema y convertirlas en sustancias interesantes nutritivas para microorganismos, por ejemplo, de ese lago, del fitoplancton o de lo que sea, ¿vale? Y de esta manera se emplean los microorganismos en bioremediación, en recuperar el medio ambiente. Vamos a entrar en la parte que sí ya es interesante para el examen, realmente, que va a ser la parte de cultivo de microorganismos. Denominaremos medio de cultivo a una mezcla estéril y equilibrada de agua y nutrientes que permite el crecimiento de un microorganismo. Es decir, un medio de cultivo va a ser una mezcla de agua con nutrientes que tiene que ser estéril, en la cual vamos a hacer crecer el microorganismo que nos vaya a interesar.
bien sea para la industria farmacéutica, bien sea para la bioremediación, bien sea para formar la industria alimentaria, por ejemplo, para la cerveza, para el vino, etcétera, ¿vale? Para lo que sea. Donde van a crecer esos microorganismos es lo que vamos a denominar el medio de cultivo. Y tenemos que entender que tienen que ser estéril ese medio de cultivo, porque si tuviésemos otros microorganismos, podrían entrar en competencia con los que nos interesan y o matarlos o reducir su capacidad metabolizadora, ¿vale? Su capacidad de formar lo que nosotros queremos hacer. Estos medios de cultivo bien pueden ser líquidos o sólidos o semisólidos, ¿vale? Por ejemplo, líquidos son cuando, pues, de nuevo, la leche, la cerveza, etc. Sólidos suelen ser estas típicas placas de Petri que no sé si habréis visto alguna vez. Son unas placas así redonditas que tienen como un gel dentro y ese gel está formado por agar. Agar es una sustancia que sale de unas algas y lo que hace es convertir el medio como en una gelatina. Cuanta más agar tenga, más sólido más se solidifica ese medio de cultivo. Entonces lo que tiene es los nutrientes ahí disueltos en esa fase sólida y los microorganismos los van extrayendo a pesar de que sea sólido. Y semisólido simplemente que le echan mitad y mitad, que le echan menos agar para que se quede como más como tipo gel en realidad, ¿vale? También es cierto que pueden, en vez de echarse nutrientes naturales, vitaminas, etcétera, se pueden estar compuestos con componentes sintéticos, ¿vale? Pueden tener químicos específicamente formados para esos microorganismos porque funcionan mejor. En vez de la glucosa, pues la glucosa, por ejemplo, con pues no sé, con una modificación en uno de sus carbonos, porque le añadas X cosa, X nutriente que también necesitan los microorganismos, ¿vale? No tienen por qué ser todo nutrientes naturales. El microorganismo, cuando está en cultivo, tenemos que entender que va a seguir una serie de fases, ¿vale? Esto es lo que vamos a conocer como un cultivo cerrado. Cuando en un cultivo no añadimos más sustancias nutritivas ni vamos a eliminar las sustancias de desecho, esto es lo que vamos a conocer como un cultivo cerrado. Y ahí, lógicamente, va a ocurrir una serie de fases a los microorganismos debidas a que les faltan nutrientes, a que los nutrientes se van a ir acabando y las sustancias de desecho se van a ir acumulando. Este ciclo de vida que os digo sí que es preguntado muchas veces en las EBAUs, ¿vale? En la PAUS y en las EBAUs. Y entonces es importante entender. Lo primero que va a ocurrir cuando nosotros cogemos un microorganismo y lo introducimos en un medio de cultivo que va a ser cerrado, que como os digo, no le vamos a añadir nutrientes, ya los tiene, ese medio de cultivo tiene una cantidad de nutrientes X y no le vamos a estar retirando los desechos que ese organismo produzca, va a ser que va a entrar en una fase de latencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros introducimos ese microorganismo en ese medio, tiene que pasar un periodo hasta que se acostumbre a ese nuevo medio. Es como si tú te mudas a otra ciudad. Es decir, necesitas un tiempo de asimilar que has cambiado de medio, que estás en otras condiciones diferentes, por mucho que intentes reproducir las condiciones originales, ¿vale? Estás en un medio distinto y tiene que haber una fase de adecuación. Pues esa fase es la de latencia. Solo vamos a tener la cantidad de microorganismos que nosotros hayamos inoculado. La siguiente fase será la fase exponencial. Una vez que el organismo ya se ha adaptado a ese nuevo medio, empieza a tomar los nutrientes que nosotros le hemos proporcionado, de manera que empieza a dividirse, a multiplicarse la población. La población de microorganismos, me refiero. Y esa multiplicación suele ser exponencial, porque recordad que va a ser por división celular. Entonces, de una célula salen 2 y de esas 2 salen 4. Por eso es un crecimiento exponencial. Lo siguiente que vamos a tener va a ser la fase estacionaria. Como no le estamos suministrando nutrientes a este medio, a este cultivo cerrado, cuando los microorganismos hayan crecido tanto que los nutrientes esenciales se empiecen a agotar,
ya no van a poder seguir creciendo, no van a poder seguir dividiéndose, van a estancarse, no se van a reproducir más, porque lógicamente no les interesa morir. Van a tener una fase en la que el número de microorganismos presentes en el medio se va a estancar y van a estar intentando vivir de esos nutrientes esenciales que tiene el medio. Pero estos nutrientes va a llegar el momento en el que se van a agotar y además las sustancias de desecho producidas por esa gran colonia se van a acumular en el medio y van a ser tóxicos al final para esos microorganismos. Y entonces es cuando van a entrar en la última fase o fase de muerte, en la que los microorganismos van a ir desapareciendo poco a poco y va a descender el número celular, de nuevo, hasta que ya el cultivo va a entrar en lo que es la fase de, bueno, el momento de cero microorganismos en las que todos van a estar lisados, todas las células estarán lisadas. Si os dais cuenta, es un proceso que empieza y acaba, no es cíclico, no puedes mantenerlo en el tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Es relativo según el microorganismo y la cantidad de nutrientes que tú hayas dado y la cantidad de microorganismos que le des al principio. Pero como ellos se van a reproducir exponencialmente, al final acabas llegando a una curva de tiempo en la que, sabiendo los nutrientes que tú inoculas al principio y la cantidad de microorganismos aproximada que inoculas, sabes cuánto tiempo puedes mantener ese cultivo. Sí que es verdad que hay otros tipos de cultivos que son los que se usan realmente para la cerveza, para el vino, para la leche y todas esas cosas, que como os digo, están en un tanque cerrado que no puedes abrir, que son los cultivos cíclicos. En este caso sí que se les introduce más nutrientes y sí que se les retira las sustancias de desecho por una serie con unos tanques especiales que son capaces de realizar estos procesos. Porque lógicamente ahí no interesa que se te mueran los microorganismos, te interesa poder reciclarlos y tenerlos siempre, porque claro, si no, pues la cerveza subiría de precio muchísimo más de lo que está subiendo ahora con el coronavirus. Te interesa poder reciclar esos microorganismos sin que no se te agoten, porque si no, a ver a dónde vas a conseguir más. Pero digamos que estos son los cultivos que se emplean, por ejemplo, en investigación, en los departamentos de microbiología, cuando te interesa hacer X cosas de colonias, hacen un cultivo con una placa de agar, dejan ahí el microorganismo, lo dejan replicarse y luego pinchan las colonias que les interesan y los pasan a otro medio de cultivo. No están quitando y añadiendo nutrientes y todo eso. Y esas placas las desechan y las tiran. Y con esto habríamos acabado entonces toda la parte de la ingeniería industrial y todo esto.